Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Bria y Aura. En el episodio de hoy cruzamos el umbral hacia las leyendas. Las primeras fueron sobre barberos asesinos. Sin embargo, hoy os traeremos dos nuevas y muy interesantes. Recuerda que puedes enviarnos tu historia a través de nuestra web o en nuestro correo umbralba.podcast@gmail.com. Sin más que decir, cruzamos el umbral. Pues hoy en Leyendas vamos a hablar de damas de blanco. Existen varias. Es en Zaragoza. Una es en el Palacio de la Reinaga, aunque también hay relatos similares en el Palacio de la Aljafería. Esa es la segunda historia. Vamos primero con el fantasma del Palacio de la Reinaga. Este palacio está situado en la calle Miguel Servet. Es el escenario de una de las historias de amor más tristes de la ciudad. La historia. Miguel Larrinaga, un naviero rico, construyó este palacio a principios del siglo XX como regalo para su esposa Asunción Claver. Quería pasar allí su jubilación, pero Asunción murió antes de que el palacio estuviera terminado. Miguel, destrozado, jamás se mudó a la casa y la dejó cerrada y vacía. Varias décadas después, vigilantes de seguridad y trabajadores del edificio, que ahora es un centro cultural bancario, afirman haber visto a una mujer vestida con un traje de época blanco paseando por las estancias o asomada a los ventanales. ¿Qué fenómenos hay? Se dice que en el ambiente se vuelve gélido cuando ella está cerca. Se escuchan pasos en estancias vacías y se siente una profunda tristeza en el aire. No es un espíritu agresivo, sino una presencia residual que parece estar esperando a su marido en el hogar que nunca pudo disfrutar. Bueno, esa es una historia que nos cuentan, ¿vale? Porque el Palacio de la Reinaga es un palacio modernista. Desde fuera es elegante, desde dentro otra historia. Aquí viene lo raro. Eh, no hay una entidad clara. Unos dicen que es la mujer y otros no lo saben si lo es o no. Dicen que no tiene ni nombre ni apellido. Testimonios hablan de figura humana, pero no saben si es masculina o neutra. Lleva una vestimenta oscura, antigua pero poco definida, y que hay breves apariciones, pero nunca va de frente. Y esa figura no asusta, solo interrumpe. Hay dos versiones, pero los fenómenos más repetidos son de los trabajadores, vigilantes y visitantes, y coinciden en que tienen sensación clara de no estar solos. Te giras y hay alguien que ya no está y escuchas pasos donde no hay nadie. Los sonidos, puertas que se cierran sin corrientes, golpes secos, como si fueran nudillos tocando en la madera. Algo como que se arrastra en el suelo, pero es suave, no violento.
No hay sonidos exagerados, no hay sonidos constantes. Eso es lo inquietante. Según investigadores, la presencia parece reaccionar al uso del espacio, no a las personas. Esa presencia aparece cuando se reorganizan las salas, cuando se mueven muebles antiguos, cuando se accede a estancias cerradas durante mucho tiempo. Y como he dicho antes, no sale para asustar. Es como si el edificio tuviera una memoria activa. Cuando han estado allí han tenido mareo leve, presión en la cabeza, sensación de haber interrumpido algo, pero nunca han sentido miedo ni incomodidad al estar allí. Hay quien sostiene que no es un espíritu humano. Hay una hipótesis, y es que el palacio se construyó sobre un terreno con estructuras previas. Hay sótanos y espacios poco documentados, y el fenómeno no tiene intención comunicativa. No interactúa, no responde, no busca intención. Simplemente se manifiesta cuando el lugar se toca. Por eso algunos investigadores lo catalogan como presencia residual inteligente no personal. Es decir, que no es alguien, es algo ligado al sitio. Lo que dicen los que han pasado mucho tiempo allí. Esto no se suele escribir, pero se repite. No da miedo. Da la sensación de que estás donde no te toca. Y este tipo de frase no es típica de un cuento de fantasmas. Pero sí que hubo un único incidente hostil en ese palacio. No fue de noche, no fue con curiosos, no fue con investigadores del misterio. Fue en horario laboral, con gente que no iba buscando nada. ¿Y cuál fue el detonante? Pues fue el siguiente. Se decide vaciar una estancia secundaria del palacio para reorganizar archivos. Nada especial. Muebles antiguos, armarios, cajas que llevaban décadas sin tocarse. Un detalle clave. Uno de los armarios estaba empotrado, como si formara parte del edificio original. Al empezar a moverlo, pasaron dos cosas. Bajó la temperatura de golpe, pero solo fue en esa sala. Y varias de las personas que allí estaban sintieron presión en los oídos. No hubo miedo, solo se extrañaron. Cuando separan el armario de la pared, se oyó un golpe seco, fuerte, desde el interior del muro. Y no hay hueco visible, no había tuberías allí. Uno de los que estaban presentes dijo: esto no quiere que sigamos. Y se empezó a reír nervioso, pero todos siguieron. En el momento en que intentan mover el mueble fuera de la habitación, una puerta cercana se cerró violentamente y no fue un portazo normal. Fue un cierre con la fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. A continuación, una persona es empujada. No cae por tropiezo, no pierde el equilibrio. Da un paso atrás como si alguien le hubiera puesto la mano en el pecho. Eso es lo que rompió el ambiente.
La persona que fue empujada describe que esa sensación fue de rechazo inmediato, no de dolor, como si el espacio mismo lo expulsara. Hay otra dama de blanco que voy a contar a continuación. Es algo parecido, pero esta es la dama de la Aljafería, que también está en Zaragoza. Y no es un edificio cualquiera. Es un palacio islámico, fortaleza medieval, sede de la Inquisición, cuartel, prisión, es decir, capas y capas de uso intenso, sufrimiento y poder. ¿Quién es la dama? La versión popular habla de una mujer vestida de blanco, a veces identificada como una noble recluida, una esposa repudiada o una prisionera de alto rango. Lo raro, no hay consenso histórico sobre quién fue. No hay nombre firme ni ningún documento que cierre la historia. ¿Cómo se manifiesta? Pues es una aparición femenina, esbelta, vestimenta clara, vaporosa, cabello largo, se mueve sin hacer ruido y casi siempre suele ser en galerías interiores, en zonas nobles, nunca en patios abiertos. No corre, no flota exageradamente, camina como si el lugar aún estuviera vivo. Además de verla, se reportan pasos suaves en pasillos vacíos, sensación de presencia, bajadas leves de temperatura, silencio anómalo, como si el sonido se apagara. Nada de violencia, nada de teatro, nada de sustos, ninguna incomodidad. La dama no parece ligada a un trauma concreto. No aparece asociada a una muerte documentada o un asesinato o una injusticia. Eso rompe el patrón clásico del fantasma con asunto pendiente. Algunos investigadores dicen que no es un espíritu individual, sino una representación, como si el edificio proyectara una figura coherente para expresar su memoria. La teoría más inquietante, la aljafería, fue espacio de poder, control y reclusión, especialmente femenina, durante siglos. La teoría es que la dama no sería alguien, sería la personificación de una función del lugar, una presencia no comunicativa, no agresiva, observadora, como si el palacio aún vigilara. Eso explica el por qué no interactúa, no responde, no reacciona a provocaciones, sino que simplemente está. Lo que dicen los que la han visto. No parecía perdida, parecía en su sitio. No da sensación de pena, ni de rabia, ni de ayuda. Da la sensación de pertenencia absoluta. La verdad es que hay una conexión con la reinaga, ¿vale? Es decir, tienen cosas en común, aunque son muy distintos, pero como he dicho, hay un punto en común. Ambos fenómenos reaccionan al uso del espacio. No buscan a personas concretas, no cuentan una historia clara,
Eso hace que algunos los clasifiquen como presencias estructurales, es decir, que están ligadas a edificios con memoria, no a ningún individuo. Como veis, tienen eso en común, no es un fantasma que sale a asustar, sino que son más presencias, pero de los edificios. Es que igual es una presencia que se dedica a proteger el edificio, que se conserve la historia del edificio. No tiene por qué haber un interés de venganza o de daño o de trauma del mundo, sino igual son presencias que se han quedado ahí, simplemente por proteger ese sitio para que todo quede intacto, todo quede igual y se conserve la historia original. A ver, como por ejemplo he contado antes, que hay gente que dice la historia del Palacio de Larrinaga, es decir, a que Miguel construyó ese palacio para su esposa Asunción. Es decir, él quería vivir allí los dos juntos, ¿no? Pero no pudo ser. Yo creo que es como proteger ese espacio que no sé si será él o ella, ¿no? Pero creo que es más, ¿no? Oye, he hecho esto, lo he construido y ha sido para esto. No quiero que se toque, ¿no? Claro, es como proteger el espacio que, que había sido tuyo o que igual tú no eres consciente de la muerte y piensas que sigue siendo tuyo y lo proteges como si lo fuera. Igual que nosotros los humanos protegemos nuestras casas o cualquier cosa que hayamos construido. Entonces, en el más allá, esos espíritus intuyo que hacen lo mismo que nosotros, que igual no lo hacen con malas intenciones. Simplemente no quieren que se toque eso, porque eso es de ellos. Exactamente, como he dicho antes, es que no son fantasmas que vayan a asustar o que vayan a hacer algo malo, ¿no? Sino a proteger lo que ellos han construido. Entonces yo creo que estas dos historias pues están ligadas a esos edificios, ¿no? Como protegiendo lo que son, sin que vayamos nosotros a invadir ese espacio y hacer lo que queramos. Porque piensa también que igual es como su lugar seguro y su lugar de descanso del más allá. Entonces tiene más sentido el proteger eso. No, sí, sí, así es. Es que, a ver, si yo construyo algo y pues quiero que sea así, ¿por qué no? ¿No? Ese edificio tiene una historia y qué mejor que la cuenten, no que destrocen, ¿no? Todo lo que se ha construido. Hay, hay personas mayores actualmente que prefieren, antes que ir a una residencia o cualquier cosa, o que les cuiden o irse a la casa de los hijos, prefieren quedarse en su casa solos porque es algo que ellos han construido. No quieren que nada cambie. Entonces, yo intuyo que esas presencias o esos espíritus quieren lo mismo. Quieren que nadie les quite lo que ellos han construido, que se mantengan y que los dejen allí tranquilos. Sí, 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 yo pienso lo mismo. Y es que es así. Qué mejor, ¿no? Que estar en tu propia casa, ¿no? Y no sé, ver que lo que es tuyo, pues sigue ahí, ¿no? Exacto, es como estar en tu lugar seguro. Exacto. Y creo que tú tienes algo eh, que también, que también nos va a tener una curiosidad, pero muy, muy grande. Pues vamos a pasar de historias de adultos a una historia un poco turbia y en la cual nuestra protagonista será una niña. Yo para el episodio de hoy he traído una leyenda que, vamos, creo que todo el mundo la conoce, es muy conocida y es la de la niña de la curva. Em, ¿Quién es la niña de la curva? Pues simplemente una especie de fantasma de carretera que aparece por la noche para advertir
de un peligro, más en concreto de una curva, donde se supone que esa niña murió allí. Os voy a relatar como si fuera una historia, ¿vale? De lo que viene a ser la niña, pero no es la original, sino simplemente es como si fuera una adaptación. Y se cuenta que un conductor viaja de noche por una carretera con muchas curvas y ve a una chica sola en el arcén o haciendo autostop. La cuestión es que la recoge dejando que se suba en el coche. Y esto es muy característico y es que la niña suele ir vestida de blanco con aspecto triste o desencajado, como si ella hubiera tenido un accidente. Aunque todos sabemos que no es que hubiera tenido un accidente, es que lo ha tenido. Porque poco antes de una curva peligrosa, la niña avisa o grita algo como en esa curva me maté yo. O básicamente le indica que reduzca la velocidad. En el momento que pase esa curva, el conductor se giraría y al mirar de nuevo el asiento, la niña desaparecería sin dejar rastro. Esta historia, como he dicho antes, no tiene un origen único o una versión única que sea la oficial, ¿vale? Se considera más una leyenda urbana que se ha contado de boca en boca durante muchísimas décadas y que tiene muchísimas versiones. Yo, por ejemplo, esta historia la conozco más de mis padres, de mis abuelos, que no de haberla visto yo en las noticias. Por ejemplo, hay relatos de historias europeas sobre espíritus jinetes que aparecen en caminos y que luego se desvanecen. Tenemos en cuenta que antes de que estuviera el coche se iba en caballo. Y pues con la aparición del coche en el siglo XX se actualiza la versión del jinete a la niña de la curva, que es la historia más conocida. Sin embargo, hay una localización que parece ser que es la más conocida para esta leyenda. Y nos ubicamos en Cataluña. Todo ocurre cerca de Garraf, situado entre Sitges y Castelldefels, en Tarragona. Y situaremos a una niña cuyo nombre es Melindo. Aviso que esta historia es un poco turbia, al menos para mí. Es un poco fuerte. Pues situamos a la familia ahí, donde parece una familia normal, adinerada, de origen austríaco. Sin embargo, decían que los niños sufrían una enfermedad extraña en la piel. Y es por eso que el padre buscó una manera de aislamiento. Es decir, no permitía las visitas ni que sus hijos salieran de casa. Para que los niños pudieran correr un poco y que les diera el aire, creó como una especie de jardín o laberinto como espacio seguro y cerca de la casa. En el nacimiento de nuestra protagonista, la cuarta hija de la familia, la madre murió en el parto. Y esto solo fue el inicio de los relatos extraños. ¿Y por qué extraños? Porque a partir de ahí, uno tras uno, empezaron a morir los hermanos de ella. Muchos empezarán a decir que es por esa extraña enfermedad. Sin embargo, se rumorea
que el padre los envenenaba con sopa de rana. Y a partir de ahí, el padre se dice que, consumido por la culpa o la locura, empieza a ser muchísimo más violento, siendo así que el supuesto personal de servicio que había en la casa decide abandonarla por miedo, pero miedo a que el padre les haga algo. Y ahora viene la extraña noche del pozo, que es una noche de octubre, cuando Melinda, con 6 años, huyó aterrorizada al jardín, con su padre fuera de sí persiguiéndola. La leyenda dice que mientras la niña huía, cayó en el pozo del jardín y desapareció. Es decir, no se encontró ni el cadáver de la niña ni al padre. Los dos desaparecieron de la faz de la tierra desde esa noche. Con el paso del tiempo, el fantasma de la pequeña deja de estar vinculado al bosque que estaba cerca de casa, donde cada vez que pasabas por el bosque podías escuchar risas infantiles y pasos que parecían salir del pozo. Pues deja de aparecer ahí para aparecer en los senderos de Garraf, donde empezaría a ayudar a los excursionistas perdidos a encontrar el camino y a escapar de su padre. No se sabe la veracidad de la historia debido a las múltiples versiones. Por ejemplo, una de ellas asegura que el espíritu aparece en curvas de la carretera entre Sitges y Castelldefels, aleatorias, no solo en Garraf, cruzando, por ejemplo, la calzada o subiéndose a coches, siendo así la versión original de La Niña de la Curva. Pero también se rumorean sobre psicofonías, misas negras y supuestos avistamientos en ese punto donde ocurrió todo. Pero, repito, no hay nada 100% verificado. Además, es una historia que parece que haya pasado hace muchísimo tiempo, pero que si buscas parece estar documentada del 2020. Y esta es la historia de La Niña de la Curva. No hay ningún origen, sino simplemente es algo que se hizo para advertir. Las leyendas, igual que la de los barberos asesinos, se hicieron para advertir de algo, o a los forasteros, o del peligro que podía haber en cualquier lado. O sea, es algo que está ahí para salvarte la vida. Vamos, si le haces caso, claramente está. Exacto. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay curvas en Cataluña que son muy cerradas. Vale, entonces yo entiendo que, por ejemplo, esas curvas no las puedas tomar en cuarta ni en quinta, tienes que estar en segunda, y como mucho, ¿sabes? O sea, tienes que tomarlas despacio. Sin embargo, sí que es verdad que hay gente que corre, se sale de los carriles, parece que estuviera jugando a la Fórmula 1. Te confías en que vas muy bien, que lo puedes hacer todo y que vas sobrado o sobrada y ¡pum! Lo mejor de estas curvas, ¿sabes qué es? ¿El qué? Que en la mayoría de tramos de curvas largas no hay cobertura. ¿Por qué será? Es decir, cuando hay muchísimas curvas, no hay cobertura. Al menos en las que yo he estado. Yo hace tiempo que no he estado en un tramo con tantas curvas, así que no te sabría decir. Yo al menos en las que he estado cerca de... Bueno, a ver, no es cerca de Garraf, pero sí por la provincia de Tarragona, ¿vale? Incluso yendo hacia Barcelona o yendo hacia Lleida, literalmente las curvas son muchas. No en todos los sitios, hay tramos rectos y todo, pero cuando hay curvas las hay bien cerradas.
y no hay pocas. Y parece ser que pierdes la cobertura. La verdad es que ese es un dato muy curioso, ¿eh? Pero sí que me fijaré la próxima vez que vaya por un sitio donde haya muchas curvas en si tengo cobertura o no. Pero si te fijas en todo esto, en, por ejemplo, Zaragoza, Tarragona, están cerca y lejos al mismo tiempo. Pero si te fijas es donde es el punto más paranormal que hay. El episodio de los pueblos abandonados estaban en Tarragona algunos, ¿vale? Y me puse a investigar algunas relaciones y también estaban por Zaragoza. Está todo el cúmulo de las malas energías ahí. Podría ser, sí, podría ser que haya un cúmulo de malas energías, pero bueno, Que de hecho en el próximo episodio que hagamos sobre hospitales, yo traeré el hospital Sabinosa. Que adivina dónde está ese hospital. pues estará cerca de donde has contado algo hoy, ¿no? En la provincia de Tarragona, si no me equivoco. Pues ya tenemos otro dato curioso. Al final a mí me dará por investigar más sobre qué hay en Tarragona y en Zaragoza para que pasen todas estas cosas. Porque es donde más hemos investigado y donde más hemos encontrado. La verdad, habrá en más sitios, en menos, en algunos estará más concentrado que en otros. ¿Saber por qué? Pues yo todavía no lo sé, pero puede ser que en muchos de estos sitios hayan pasado muchas cosas, más de las que sabemos. Básicamente. Y este ha sido el episodio de hoy. Dale like y suscríbete para más. Cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.